Hola y bienvenido una vez más a Eco 3D. En este video te voy a explicar cómo colocar soportes totalmente profesionales. Vamos a estar trabajando con la casilla de soportes en Ultimaker Cura. Si realmente quieres colocar soportes totalmente profesionales y de forma precisa, te invito a que te quedes. Bueno, muy bien, comenzamos en el laminador Ultimaker Cura para ver la parte número 1 de soportes personalizados. Vamos a trabajar solamente con la interfaz de soporte en este video, y en los próximos videos te voy a enseñar otros tipos de soportes y cómo generarlos. Entonces te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido. Entonces, muy bien, abrimos un elemento, un archivo, y es un pequeño engranaje. A simple vista no necesita soporte, por este lado pues puede ser, pero para hacerlo mucho más interesante lo vamos a rotar 180 y vamos a necesitar soporte en toda esta área. Muy bien, vamos a trabajar en el perfil que creamos para la Ender 3 V2. Por acá arriba te dejo el video. Entonces vamos a trabajar con los mismos parámetros. Vemos que el desplazamiento para Bowden yo siempre trabajo con 5.8 y 35 de velocidad, y para extrusores directos trabajo con 3 y 25 milímetros por segundo. Entonces activamos acá los soportes, ya están activados, y hay dos opciones: colocación del soporte, ahí tocando la placa de impresión, y en todos los sitios. Vamos a usar tocando la placa de impresión. Entonces estamos diciendo que todo lo que se refleje rojo sobre la base, sobre esto, va a necesitar soporte. Luego tenemos patrones de soporte, que hay varios. Por ahora los más utilizados siempre son rejilla o zigzag, y ángulo de voladizo yo siempre manejo 50. ¿Por qué? Porque a partir de 50 grados el software me va a decir que me va a activar los soportes. ¿Ok? Bueno, recuento de líneas de pared dejamos en 1, no hay problema con eso. Conectar zigzag del soporte, lo activamos. Densidad del soporte, pues es qué tanta abundancia quiero. Entonces de primera mano vamos a ver el zigzag, cómo se ve. Mientras procesamos vemos que yo habilito el borde del soporte, ancho del borde 4 milímetros, y siempre utilizo distancia en Z 0.1 y distancia XY 0.9 cuando utilizo boquilla de 0.4 en este caso. Damos vista previa y algo así sería el soporte. El zigzag no me va a generar un buen acabado, entonces yo para superficies circulares, como en este caso, voy a usar el patrón de cruz. El patrón de cruz lo utilizo mucho en este tipo de figuras porque me permite tener muy buen tope a la hora de que esa capa vaya a conectarse con el soporte. Entonces aquí juega un papel fundamental también lo que es la densidad del soporte. Veamos aquí, si yo tengo muy poca densidad, pues la parte que va a estar sobre el soporte me va a quedar un poco fea. ¿Cómo yo estéticamente puedo arreglar eso? Pues aumentando la densidad. Yo esta pieza la voy a imprimir con un 55% de densidad y vamos a ver ahora cómo se ve procesándola. Ahora mira, ahora puedes ver que hay mucha más densidad, y este último acabado, o el que va a tocar el soporte, pues estéticamente va a quedar mucho mejor. Entonces esta es la forma mucho más fácil de poder crear soporte simplemente utilizando la interfaz de soporte que viene por defecto. Hay otro elemento muy utilizado, yo lo utilizo mucho, que es este que está acá, que es el bloqueador de soporte. Yo lo puedo activar dándole clic o simplemente la tecla E, ya me lo puede activar. ¿Qué hago yo? Yo selecciono o ubico la zona donde no quiero el soporte y simplemente allí doy clic y se me genera ese cuadro. Ese cuadro yo lo puedo tocar y yo lo puedo escalar que sea mucho más pequeño y lo puedo mover. Entonces siempre debe estar tocando la base roja o la superficie roja
que es donde realmente va a tocar el soporte. Entonces ya teniendo ese allí, puedo colocar otro acá, otro acá, y si yo segmento ahora, el resultado va a ser el siguiente. Damos vista previa. Y si vemos donde están los bloqueadores, pues allí simplemente el programa no me va a hacer soporte. Entonces esto los borramos, procesamos nuevamente y vamos a imprimirlo. Una vez procesado le podemos cambiar el nombre, lo guardamos y vamos a imprimirlo. Listo. Y el segundo ejemplo que vamos a utilizar va a ser esta hélice. No lo vamos a hacer tan grande, la vamos a escalar que en Z tenga 20 milímetros, 2 centímetros apenas. Pueden ser 2 centímetros y medio. Y procesamos. Entonces vamos a ver con la misma configuración qué sucede acá. Tengo patrón de cruz. Esta previa, bueno, aquí tenemos. Revisamos. Y realmente este patrón pues no es el más conveniente para este tipo de figuras que son con estos ángulos. Entonces acá yo te recomiendo utilizar concéntrico o el zigzag. Podemos usar el concéntrico, segmentamos y ahora vamos a visualizar que nos proporciona este tipo de patrones. Entonces ahora vemos que es más acorde a la figura y me puede dar un mejor acabado. Podemos utilizar el concéntrico o simplemente el zigzag. Una vez procesado podemos ver que mientras más abundancia, pues mucho mejor me va a quedar la superficie que me va a estar tocando el ángulo que tiene la hélice. Pero para que esto sea mucho más interesante y mucho más preciso, acá en experimental hay una opción que es la siguiente. Colocamos acá en el filtro voladizos y en experimental encontramos convertir voladizo en imprimible. Vamos a cerrar, activamos. Y ahora ¿qué va a pasar? Que por lo menos todos estos pequeños voladizos los va a hacer mucho más imprimibles y van a quedar de mucha mejor calidad. Para este tipo de figuras también necesitamos manejar una velocidad mucho más baja. Entonces las velocidades que ya tenemos establecidas las podemos bajar. La de la pared exterior yo la llevaría a 25, la pared interior la llevaría a 30. Velocidad superior e inferior puede quedar así. Velocidad de la capa inicial en esa está bien. Y velocidad de relleno, como adentro de acá hay relleno, podemos manejar 28 milímetros. Se va a tardar mucho más, pero lo importante es que nos quede mucho mejor. Entonces recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Ya segmentándolo, damos vista previa en unos momentos. Vemos que ahora este pequeño engranaje nos dura 5 horas. Damos vista previa. Y ya nos queda es imprimir. Entonces vamos a imprimir y veremos los resultados a continuación. Listo, ya con nuestras figuras totalmente terminadas, vamos a evaluar lo que es la calidad. Entonces miremos los soportes. Esta por lo menos cuando la retire se me salió el soporte en la cama, pero acá podemos ver primero la calidad. La calidad es totalmente óptima, totalmente limpia, totalmente buena, y vean cómo se pueden retirar los soportes.
En este caso los soportes se retiran muy suavemente y muy sencillo. Y como manejamos velocidades un poco bajas, pues nuestra hélice quedó muy bien impresa para nuestro prototipo, para nuestro producto final. Entonces estos parámetros son muy ideales para este tipo de figuras. Ya solamente queda limpiarla, darle los últimos detalles y listo, ya quedaría como un producto totalmente final. Ahora evaluemos el engranaje. El engranaje también quedó con muy buen detalle. El soporte está un poco más pegado por el tipo de geometría, pero simplemente con una pinza azul vamos a empezar a retirarlo. La forma más sencilla es empezar a comer en un borde, abriendo camino hasta que haya una pequeña grieta. Entonces empezamos a comer de esta forma y veamos como ya la grieta se empieza a formar. Todavía le falta un poco más. Conseguimos que la grieta se haga un poco más grande, y cuando ya la grieta pueda estar mucho más grande, pues simplemente con los dedos podemos ya retirar el soporte. Y aquí despego un poco, entonces nos ayudamos tanto con la pinza como con los dedos. Entonces ahora podemos terminar de retirar el soporte y vean cómo se retira muy fácilmente. Entonces acá está el soporte, podemos ver todo el patrón. El patrón en cruz se ve muy bien detallado, y el engranaje como tal, vean la calidad donde hubo contacto con el soporte. Siempre se va a notar que hubo soporte, pero la idea es que el acabado final pueda ser muy óptimo, muy preciso, y pueda ser muy bien detallado. Recuerda suscribirte a nuestro canal y dejarnos un comentario. Así que si este video fue de mucha ayuda para ti, regálanos un like y nos vemos en la próxima.